desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Llegamos al día viernes 9 de julio del 2021 y es un gusto saludarle y agradecerle por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. La tragedia causada por el derrumbe de un edificio en Surfside, al norte de Miami Beach, en el estado de la Florida, ha conmocionado a Estados Unidos. ¿Qué sabemos acerca de la torre que se colapsó? Tenemos todos los detalles al respecto. Entre tanto, las autoridades han informado que ahora los rescatistas dirigen operaciones de búsqueda de cadáveres en las ruinas del edificio. En otro ámbito de la noticia, área con bajo nivel de vacunación en Estados Unidos pone en peligro los avances contra el COVID-19, mientras que en California, la variante Delta es la dominante. En Miami, la primera dama de Haití se encuentra hospitalizada tras el asesinato de su esposo, mientras que surgen preocupaciones acerca del uso de la vacuna rusa. Y en Nicaragua, madres de líderes estudiantiles detenidos expresan que lo que están sufriendo es una tortura psicológica y crece la persecución hacia los activistas de derechos humanos en Venezuela, mientras que Colombia recibe una millonaria donación de Emiratos Árabes Unidos para atender a migrantes. La lista Angel provoca distintas reacciones en El Salvador y la oposición uruguaya quiere derogar ley relámpago de la calle Pou. Donald Trump demanda a Twitter, Facebook y Google. Estados Unidos y Guatemala reforzarán fronteras. Escasez de sangre en Estados Unidos. Y la nota económica la tenemos con Leonardo Bonet. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. La tragedia causada por el derrumbe de un edificio en Surfside, norte de Miami Beach, estado de Florida, ha conmocionado a Estados Unidos. Las autoridades han decidido suspender la búsqueda de sobrevivientes y ponen sus energías en la recuperación de cuerpos. A continuación, te contamos todo lo que sabemos acerca del colapso de la torre de Surfside. Tras lo ocurrido con el colapso de un edificio en el estado de Florida, son muchas las preguntas y la incertidumbre va en aumento. ¿Qué pasó y cuándo? Un edificio de 12 pisos al norte de Miami Beach, en Florida, se derrumbó parcialmente el 24 de junio de 2021. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan sobre el colapso? Cuando un bien inmueble se acerca a los 40 años, los propietarios y administradores deben llevar a cabo una recertificación para verificar que la estructura está en óptimas condiciones. Muchos piensan que la reparación que se estaba llevando a cabo en el techo del edificio como parte de la recertificación fue lo que ocasionó el derrumbe. Sin embargo, los expertos aseguran que se debe a una conjunción de causas como el mantenimiento del edificio, reparaciones y la cercanía al mar, entre otras. ¿Qué demandas están en curso? Con el derrumbe del edificio en Surfside, Florida, también llegaron las acciones legales. La primera demanda colectiva fue interpuesta por Manuel Dresner, uno de los sobrevivientes. Una nueva demanda colectiva contra la Asociación de Apartamentos Champlain Tower South fue interpuesta por Raiza Rodríguez, una residente que vivía en el 9º piso del edificio. El abogado Bradford Sun subrayó que en la demanda colectiva se exigen $5 millones, pero explicó que esos son los mínimos jurisdiccionales para esta clase de procesos, advirtiendo que el monto será mayor.
Abogados han señalado que será un proceso complicado por las acusaciones en curso y una tendencia en los últimos años en la ley de Florida que ha hecho que sea cada vez más difícil responsabilizar a las partes por defectos de construcción. La responsabilidad en desastres complejos a menudo se divide entre los acusados y un cierto porcentaje se asigna a cada uno, dicen expertos legales. A medida que pasa el tiempo y se siguen conociendo más detalles, el mundo espera respuestas acerca de esta tragedia. Una ceremonia de honor a las víctimas con la presencia de los rescatistas de turno en el lugar del derrumbe de la Torre Champlain Sur de Surfside dio paso a la siguiente etapa de búsqueda en los escombros, la recuperación de cadáveres. Una operación que descarta la existencia de sobrevivientes entre las ruinas. A pesar de que estamos cambiando a esta nueva fase de recuperación, nosotros lo hacemos con una manera muy delicada, entendiendo la dificultad del proceso, entendiendo que los familiares quieren buscar este cierre, recuperando los cuerpos o los restos de sus seres queridos. Nosotros sabemos que esta parte del proceso es una parte muy difícil. Ya los familiares fueron notificados de esta siguiente fase de la operación, en la que se siguen extendiendo jornadas de búsqueda de 12 horas por turno con 240 rescatistas sobre el montículo de escombros. Tomamos todo esto con mucha delicadeza, entendemos que cada cuerpo que encontremos es un familiar, es un hijo, un hermano. Y lo vamos a tratar con mucho respeto, brindándoles ese respeto y honor que se merecen estas personas que fallecieron de esta manera tan trágica, no solamente por ellos, pero por los familiares y por esta comunidad. La portavoz de los bomberos de Miami-Dade explicó también sobre los hallazgos materiales en el lugar y el procedimiento de registro oficial para su reclamo posterior. Un proceso donde es muy metódico. Al encontrar una pertenencia, esta pertenencia es marcada y esta pertenencia pasa al cuidado de la policía, los cuales van a tratar de identificar los familiares a los que les corresponden esas pertenencias. A partir de este cambio, los únicos que dejan de participar en la búsqueda son las unidades caninas. Los bajos niveles de vacunación contra el COVID-19 en algunas áreas de Estados Unidos mantienen preocupadas a las autoridades sanitarias, que temen un retroceso en la lucha contra el virus que ya ha cobrado más de 4 millones de vidas en todo el mundo. El informe desde Houston con Arnoldo Rojas. Localidades con una baja tasa de vacunación contra el COVID-19 en el medio oeste de los Estados Unidos ponen en riesgo los avances alcanzados de la lucha contra el mortal coronavirus, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, donde la hipertransmisible variante Delta ya es responsable de hasta un 80% de los contagios más recientes. Este rápido aumento es preocupante. Sabemos que la variante Delta ha aumentado la transmisibilidad y actualmente está surgiendo en partes del país con bajas tasas de vacunación. Prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en los Estados Unidos están ocurriendo entre personas no vacunadas, informó este jueves el equipo de la Casa Blanca para responder al coronavirus, por lo que reiteraron la urgencia de inocularse. Por favor, vacúnese. Así se protegerá contra la variante Delta. De acuerdo con cifras de los CDC, aproximadamente el 48% de la población estadounidense está completamente vacunada. En la víspera, la Organización Mundial de la Salud también expresó preocupación por el rápido avance de la cepa Delta, al superarse las 4 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Y este jueves, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que el evento se realizará sin espectadores en medio de un estado de emergencia por el aumento de nuevos contagios en el país asiático. Y en California, la Delta es ahora la variante dominante tras meses de una reducción constante de infecciones. California está viendo un repunte en casos de coronavirus. Funcionarios lo atribuyen a la desaceleración de vacunaciones y a la veloz reproducción de la variante Delta, que ahora se ha convertido en la cepa dominante no solo en California, sino en todos Estados Unidos. El informe con Verónica Villafañe desde Los Ángeles. El 75% de la población en California ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero la tasa diaria de vacunaciones ha ido disminuyendo y ahora el estado que había logrado el mayor declive de casos en el país está viendo un repunte en infecciones y hospitalizaciones.
Ante el incremento de casos, el gobernador Gavin Newsom hizo el siguiente llamado. Quienes aún no hayan sido vacunados deben vacunarse, casi sin excepción. Todas las personas que están siendo hospitalizadas o han perdido la vida es porque no han sido vacunadas. El número de casos de la variante Delta en California aumentó un 30% de mayo a junio, convirtiéndola en la cepa dominante en el estado y en todo el país. Un estudio científico publicado este jueves en la revista de investigación Nature indica que la variante Delta puede evadir las defensas inmunitarias del cuerpo. La buena noticia es que las vacunas, al menos sobre las que tenemos datos, y allí se incluyen Pfizer y AstraZeneca, todavía parecen ser efectivas para evitar hospitalizaciones y enfermedades graves frente a la variante Delta. En el condado de Los Ángeles, la variante Delta representó casi el 50% de todos los casos analizados en junio. La rápida propagación de la variante Delta está alarmando a los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles, que ahora están recomendando que hasta personas vacunadas sigan usando máscaras cuando estén en interiores de sitios públicos como cines o supermercados. La evidencia muestra que al estar dentro cerca de otras personas por periodos de tiempo prolongados hay mayor riesgo de transmisión del coronavirus y usar un cubrebocas puede prevenirlo. Nos vamos a Miami, mientras la primera dama de Haití permanece en un hospital de esta ciudad para recuperarse de las heridas que sufrió durante el asesinato de su esposo, el presidente Jovenel Moïse. La incertidumbre política en ese país se agrava. Alonso Castillo conversó con un politólogo que ha integrado el gabinete de varios expresidentes de la nación caribeña. Haití arrastra una crisis institucional, económica y sanitaria, por lo que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse agravará el ambiente volátil de ese país, le dijo a La Voz de América el politólogo François Pierre-Louis. El expresidente había apoyado y financiado a muchos integrantes de pandillas y todos están armados. Y ahora mismo, como su líder está muerto, no sabemos si van a vengarse a atacar otras personas. Hay riesgo de una guerra civil. El primer ministro interino Claude Joseph declaró un estado de sitio durante 15 días. Sin embargo, legalmente no puede ejercer esa función, afirmó el profesor en ciencias políticas. Fue despedido por el expresidente y el nuevo primer ministro iba a ser instalado el miércoles, el día del asesinato, por lo que legalmente no es primer ministro. La elección presidencial y legislativa en esa nación está prevista para el próximo 26 de septiembre, pero el académico subrayó que no hay condiciones para realizar una elección legítima. No hay una ley electoral ni ninguna estructura en el campo para animar a la población a votar. Iba a ser una elección fingida. Necesitas crear un ambiente seguro para tener elecciones. Nos encontramos afuera del Hospital Jackson Memorial, en donde se encuentra internada la primera dama de Haití, Martine Moïse, que según la última información divulgada por el embajador de Haití en Washington, se encuentra en condiciones críticas, pero estables. El especialista subrayó que para lograr un cambio en ese país, se deben tomar en cuenta no solo a partidos políticos, sino también a organizaciones civiles y otros grupos. Existe preocupación por el uso de la vacuna rusa. Científicos internacionales siguen observando la vacuna rusa Sputnik V con cierta precaución y preocupación. El informe con Yoconda Tapia. En todo el mundo se están realizando esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad posible de personas para protegerse contra el COVID-19. Los funcionarios están rastreando la seguridad y efectividad de esos esfuerzos, pero algunos expertos médicos dicen que no están obteniendo la información que necesitan sobre la vacuna Sputnik V de Rusia. En mayo, un grupo internacional de científicos escribió una carta abierta a la revista médica The Lancet, expresando su preocupación por la vacuna rusa Sputnik V. Los científicos de Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Italia y Rusia citaron discrepancias en los datos del Instituto de Investigación Gamaleya, el productor ruso de la vacuna Sputnik V con sede en Moscú. Específicamente, durante los ensayos de fase 3, el instituto informó que Sputnik V fue eficaz contra el COVID-19 más del 91% del tiempo, pero los científicos dicen que el instituto no proporcionó datos sin procesar para que otros pudieran verificar su trabajo y solicitaron más información a Gamaleya. Konstantin Andreyev es investigador de la Universidad Northwestern y dice: Si los desarrolladores de Sputnik 5 comienzan a comportarse como los desarrolladores de Johnson & Johnson, puede simplificar la situación de manera espectacular y, en primer lugar, los ayudaría. ¿Lo van a hacer ellos? No sé. En respuesta a la carta, los desarrolladores de Sputnik V atribuyeron cualquier discrepancia
referirse a simples errores de escritura y llamaron extrañas las solicitudes de los científicos. Los investigadores de Gamaleya señalaron que la vacuna ha sido aprobada para su uso en más de 50 países, pero otros investigadores dicen que eso no prueba que la vacuna sea tan segura y eficaz como afirman los desarrolladores, que advierten que su vacuna es segura y que los investigadores médicos occidentales están siendo pagados por las denominadas grandes compañías farmacéuticas para mantener la vacuna rusa fuera del mercado mundial. Pero los investigadores médicos dicen que los fabricantes de otras vacunas vectoriales como Johnson & Johnson y AstraZeneca han estado trabajando en estrecha colaboración con los reguladores para monitorear la seguridad de su producto, mientras que los fabricantes de la vacuna Sputnik V no lo han hecho. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, dice que los investigadores esperan aprender más durante los viajes a Rusia, pero por ahora Sputnik V no ha llegado a la lista de vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Unión Europea. Nos vamos a Nicaragua. Madre de líderes estudiantes apresados en Nicaragua señalan que están sufriendo una tortura psicológica. Las madres de los dos líderes del movimiento estudiantil nicaragüense arrestados esta semana por el supuesto delito de traición a la patria denuncian que no han podido ver a sus hijos. Incluso aseguran que no les permiten llevarles alimentos a la cárcel. Donaldo Hernández nos tiene los detalles desde Managua. Lesbia Alfaro y Heidi Mesa son fotografiadas por oficiales de la policía de Nicaragua al ingresar a las oficinas del partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Sus hijos, Lester Alemán y Max Jerez, respectivamente, fueron arrestados el pasado lunes por supuestamente cometer una serie de delitos como traición a la patria. Usted sabe cuánto es el sufrimiento de una madre por sus hijos. No he dormido bien. Desde su detención, Lesbia no ha podido ver a su hijo Lester Alemán. Yo no lo he visto, ni me han dejado pasarle ni tan siquiera el pomo de agua, porque supuestamente alimentos dicen que no. El líder estudiantil Lester Alemán, durante el primer diálogo nacional en mayo de 2018, increpó al presidente Daniel Ortega para demandar su renuncia. Solo por decirle verdad, que cesara la represión. Mientras que el líder estudiantil Max Jerez participó del segundo diálogo nacional en marzo del 2019. Como líderes, ellos son los primeros pues, que el gobierno anda buscando a capturar. Al igual que Lesbia, Heidi Mesa tampoco tiene noticias de su hijo. Es una tortura psicológica la que tenemos ahorita, pensando pues en él, cómo lo está pasando. Segundos antes de ser arrestado por los agentes policiales, Lesbia le dio un mensaje a su hijo Lester Alemán. Que fuera fuerte, porque yo era fuerte y que yo lo amaba. Este miércoles, las autoridades judiciales informaron que los dos líderes del movimiento estudiantil permanecerán en prisión por 90 días bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. En Venezuela aumenta lo que ciudadanos catalogan como persecución y hostigamiento hacia los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país. Tal es el caso de los directivos de la organización Fundaredes, quienes fueron detenidos recientemente por organismos de seguridad. Álvaro Algarra, desde Caracas, nos amplía la información. Un tribunal en Venezuela ha dictado una medida privativa de libertad en contra de Javier Tarazona, su hermano Rafael y Omar de Dios García, miembros de la ONG Fundaredes. Los activistas civiles están acusados de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio y deben enfrentar a partir de ahora un proceso judicial. Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, integrantes de varios entes repudiaron la detención. Porque la defensa de los derechos humanos no es un delito, forma parte de los derechos y garantías de nuestra Constitución, de la cual somos defensores y por supuesto vamos a continuar. El dirigente político Juan Guaidó, acompañado de integrantes de múltiples partidos de oposición, expresó que es una muestra más de cómo se violan los derechos humanos de las personas en el país. Por lo que ha sido la labor de las ONGs, la labor de los defensores de derechos humanos, como por ejemplo Javier Tarazona, hoy lamentablemente secuestrado,
por la dictadura de Maduro. Entre tanto, un grupo de jóvenes acudió hasta la sede de la ONU en Caracas para denunciar lo que consideran como un asedio hacia los integrantes de las ONG por el simple hecho de denunciar lo que ocurre en el país. Hacemos un llamado no solo a la Organización de las Naciones Unidas, el máximo ente de defender los derechos humanos, sino a la sociedad civil. Aunque no se ha pronunciado tras la detención, el dirigente oficialista Diosdado Cabello recientemente reiteró sus señalamientos hacia las ONG al asegurar que la mayoría son, a su juicio, instrumentos de desestabilización. Colombia recibió una millonaria donación de Emiratos Árabes Unidos para la atención de migrantes radicados en este país. Yair Díaz en Bogotá nos explica que este aporte va a fortalecer los mecanismos de protección de asistencia humanitaria y de prevención frente a la grave tragedia que sufre la población migrante. La crisis migratoria venezolana es una de las más graves en el planeta y solamente en Colombia se albergan alrededor de 1,7 millones de migrantes venezolanos. Colombia ha hecho varios llamados para que la comunidad internacional respalde el esfuerzo de atender a tantos refugiados. No podemos ser indiferentes a esa tragedia. Son personas a las que se le ha negado la dignidad a la que tiene derecho cualquier ser humano. Y para fortalecer la asistencia y protección humanitaria de la población migrante, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos realizó una contribución de $2 millones a Colombia mediante la firma de un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esta contribución que viene muy bien porque también vamos a apoyar más varios proyectos. Las mujeres venezolanas tienen bastantes retos en toda la región. Carla Salcedo, una venezolana radicada en Colombia, celebra el donativo, pero se cuestiona si el dinero llegará a compatriotas que realmente lo necesitan. Esta iniciativa va a tener una gran acogida que espera recibir este tipo de bonificaciones de manera directa. Esta inversión beneficiaría de manera directa a más de 26.000 personas, incluidos 13.436 refugiados y migrantes venezolanos y 12.890 colombianos repatriados. Y la lista Angel, en la que Estados Unidos señaló a funcionarios de gobierno y otras personas vinculadas a casos de corrupción en los países del Triángulo Norte, ha generado distintas reacciones en la región. Claudia Saldaña nos cuenta qué respuesta ha tenido esta lista en El Salvador. Pueblo salvadoreño. El presidente Nayib Bukele restó importancia a la lista en la que aparecen señalados 7 de sus funcionarios y aliados de su gobierno. ¿Se puede tomar en serio una lista que a todas luces fue hecha por motivos políticos y que nada tienen que ver con el verdadero combate a la corrupción? Gracias por la lista, pero en El Salvador ya tenemos la nuestra. En total son 14 salvadoreños los que aparecen en la lista. Algunos son personas cercanas al presidente Bukele, como el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y la jefa de gabinete, Carolina Recinos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jan Maines, expresó que la lista es una herramienta para construir un futuro próspero para el país y además anunció algunas sanciones. Las personas en la lista Angel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, también señalado en la lista, respondió diciendo que él decidió renunciar a su visa estadounidense a pesar de que Washington ya la había revocado. Pero para el director de la organización ciudadana, Eduardo Escobar, la respuesta que espera la población salvadoreña es otra. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? O sea, si va a tomar medidas contra estas personas. El analista Napoleón Campos opina que en la lista faltan nombres de otros políticos que atentaron contra el equilibrio de los poderes del Estado al destituir a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No pueden quedar impunes desde la justicia quienes tumbaron el orden jurídico nacional el 1 de mayo pasado. A la fecha, ninguno de los funcionarios actuales señalados en la lista ha sido removido de su cargo. La oposición uruguaya quiere derogar ley relámpago de la calle Pou. Vamos con los detalles. La Corte Electoral uruguaya recibió este jueves casi 800.000 firmas contra una ley relámpago aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, el papel de las empresas públicas, el proceso penal y que permite además pagar bienes en efectivo con hasta $100.000, entre otros casi 500 artículos. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT,
la Central Única de Trabajadores, anunció que hasta las 5:30 de la mañana habían contabilizado 763.443 firmas para llevar a referéndum 135 artículos de una ley que reformó la vida pública del Uruguay. Para someter a referéndum, que en Uruguay tiene carácter obligatorio, a la Ley de Urgente Consideración LUC, columna vertebral legislativa del gobierno de Lacalle Pou, se necesitaban algo más de 650.000 firmas. En la campaña de 6 meses, cientos de miles de personas recorrieron el país explicando a sus conciudadanos los contenidos de una ley que la Comisión Pro Referéndum no duda en afirmar que fue poco debatida y poco conocida. Democratizamos los contenidos de una ley que es regresiva para los intereses del pueblo uruguayo, dijo Pereira. Mientras hablaba, seguían llegando firmas. La población no quiere que se legisle de esta manera, señaló el dirigente en referencia a lo que entiende es una escasa difusión de los contenidos de la ley. Esta sola ley, la LUC, modificó el desempeño del Estado en economía, educación, trabajo, seguridad, contempla poderes nunca otorgados a un presidente para reservar información pública sobre decisiones del Poder Ejecutivo y además otorga amplias facultades a una nueva agencia de inteligencia estatal. Regresamos a Estados Unidos. El expresidente estadounidense Donald Trump demandó a Facebook, Twitter y Google exigiendo la reactivación de sus cuentas en estas redes sociales. El informe nos lo trae Judith Martín. El expresidente Donald Trump emprendió acciones legales contra las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, Facebook, Twitter y YouTube, luego de que las dos primeras eliminaran las cuentas del exmandatario, y así lo anunció a los medios. Hoy, junto con el American First Policy Institute, estoy presentando una importante demanda colectiva contra los grandes gigantes tecnológicos, incluidos Facebook, Google y Twitter, así como a sus directores ejecutivos Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey. Trump alegó que tanto él como otros conservadores fueron censurados injustamente y sostuvo que los tres grupos tecnológicos implementan una censura ilegal e inconstitucional. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Trump, los expertos jurídicos creen que las demandas no prosperarán. Las cuentas del exmandatario en Facebook y Twitter fueron suspendidas en enero, luego de los actos violentos contra el Capitolio de Estados Unidos, cuando estas compañías consideraron los mensajes de Trump como preocupantes y para evitar cualquier incitación a la violencia, decidieron mantenerlo lejos de esos sitios. En tanto, Donald Trump sostiene que las compañías tecnológicas operaron de forma inconstitucional al eliminarlo de sus plataformas y, entre otras solicitudes, las demandas piden a la justicia estadounidense una indemnización y el retorno de las cuentas de Trump a las redes sociales. Twitter, Facebook y YouTube, que pertenece a Google, son empresas privadas y los usuarios aceptan sus términos y condiciones al utilizar sus servicios. Bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, las redes sociales tienen potestad para moderar sus servicios mediante la eliminación de publicaciones que, por ejemplo, sean obscenas o violen las normas de uso. Con una demanda que sobrepasa la posibilidad de respuesta, los bancos de sangre de Estados Unidos enfrentan una escasez crítica de sangre. De acuerdo con la Cruz Roja Americana, en este momento los hospitales del país están respondiendo a un número extraordinariamente elevado de visitas a salas de emergencia y traumas, lo que aumenta a su vez la necesidad de sangre en estos centros asistenciales. Los donantes no se presentan a donar porque quieren ir al campo, ir a las tiendas, ir a pasear. Así que tenemos un problema bien grande en Estados Unidos de mucha demanda y poco inventario. El doctor Ríos asegura que aunque cualquier paciente puede necesitar sangre, es importante que la comunidad latina entienda que por una situación muy específica constituyen el grupo minoritario que más puede necesitar sangre y es a la vez uno de los que menos donaciones hace. Pero nosotros los latinos tenemos el tipo de sangre O, que es el tipo de sangre universal más frecuentemente. 55% de nosotros somos tipo O. Así que debemos considerar por lo menos este verano una vez donar sangre. Y eso es todo por hoy. Llegamos así al término de Noticiero Internacional en lo que respecta a esta semana. Nos volveremos a juntar el próximo lunes acá en este mismo punto de encuentro.
Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo le deseamos un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho.